Esta es EZAR. 2. Una planta de energía nuclear que alguna vez fue capaz de generar energía para más de 3 millones de hogares. En abril de 2023, sus reactores se apagaron, completando la audaz y controvertida eliminación nuclear de Alemania. El momento fue crucial. Mientras Europa enfrentaba una crisis energética por la invasión rusa a Ucrania, críticos acusaron a Berlín de abandonar una fuente clave de energía limpia. Las plantas de carbón emitían mucho dióxido de carbono, mientras Francia, usando energía nuclear, iluminaba ciudades alemanas. Esto ha sido más cuestión de identidad que de energía. Durante décadas, el movimiento antinuclear de Alemania ha sido una fuerza poderosa, cerrando plantas, bloqueando instalaciones de desechos nucleares y propulsando el surgimiento del Partido Verde más poderoso del mundo. ¿Pero cómo sucedió todo esto? O sea, ¿por qué Alemania está tan en contra de la energía nuclear en primer lugar? ¿Qué implica esto para el planeta? La primera planta nuclear de Alemania, en Kahl, inició operaciones en 1961. Generaba unos 16 megavatios, cerca de 100 veces menos que los reactores actuales. Pero aún así, estaba en funcionamiento, y funcionaba de manera segura. Sin embargo, las preocupaciones sobre la seguridad existían desde el principio. Pocos años antes, en 1957, ocurrió el incendio de Windscale en el Reino Unido. Fue uno de los peores accidentes nucleares de la historia, y uno que no mucha gente conoce. Fue eclipsado por Three Mile Island y Chernóbil décadas después. Pero fue grave. Ocurrió por una reacción en cadena en un reactor moderado por grafito, diseñado para producir plutonio para el programa nuclear británico. El incendio ardió durante 3 días, liberando yodo radiactivo 131, cesio 137 y polonio 210 a la atmósfera. El gobierno destruyó la leche de más de 200 millas cuadradas de tierras agrícolas tras el incidente, ya que al consumirse fresca no daba tiempo a que bajara la radiación, volviéndola más peligrosa que otros alimentos. La contaminación llegó a Europa y Alemania, por lo que el escepticismo existía antes de construir el primer reactor nuclear alemán. Pero el movimiento antinuclear alemán rara vez despegó en los años 70, especialmente aquí en Biel. La propuesta de una nueva planta en esta zona agrícola rural no agradó a viticultores y agricultores de la región. Después de que algunas protestas limitadas cayeron en oídos sordos, las cosas se intensificaron una vez que el gobierno comenzó a iniciar la construcción del proyecto. El 18 de febrero de 1975, un día tras iniciar la construcción, un grupo ocupó el sitio. La policía fue grabada retirándolos a la fuerza del sitio, arrastrándolos por el lodo. El video se volvió un titular nacional. Menos de una semana después, 30.000 manifestantes ocuparon Biel y la presión obligó al gobierno a cancelar el proyecto ese año. 4 años después, ocurrió el incidente de Three Mile Island en Estados Unidos. Otro ejemplo más para muchos alemanes de que la energía nuclear no valía la pena el riesgo. Después del incidente, 200.000 manifestantes antinucleares se reunieron en Hannover y Bonn. La oposición estaba creciendo. Luego vino Chernóbil en 1986. Los alemanes experimentaron sus consecuencias directamente. Partículas radiactivas se propagaron por el continente, contaminando cultivos y alimentos. La leche se convirtió en un símbolo de la crisis. Los supermercados cobraban el doble por leche producida antes de ciertas fechas para garantizar su seguridad a los clientes. Como ocurrió con el incidente de ganancias inesperadas en Gran Bretaña, los padres se alarmaron por verduras, frutas y carnes contaminadas. Y los areneros, lugares de alegría infantil, recibieron apodos sombríos como cajas de la muerte por el miedo a que la arena estuviera contaminada. Décadas después, el 95% de los hongos silvestres en Alemania, sobre todo en Baviera, aún presentan rastros de radiación de Chernóbil, aunque dentro de los límites legales. En los años 90, el movimiento antinuclear alemán se enfocó en oponerse al transporte y almacenamiento de desechos nucleares. Los desechos nucleares son posiblemente la parte menos sostenible de la energía nuclear. Existen varios tipos. Los desechos de nivel bajo e intermedio constituyen el 99% de los residuos nucleares generados. Los desechos de alto nivel, residuos de alta actividad, aunque son solo el 1% del total generado, concentran más del 95% de la radiactividad de la energía nuclear y deben aislarse por decenas de miles de años. Una sola planta nuclear de 1000 megavatios produce alrededor de 27 toneladas de desechos radiactivos al año. Desde que la primera planta nuclear entró en funcionamiento, en 1954, se han producido más de 400.000 toneladas de desechos en todo el mundo. La cosa es que gran parte de estos desechos tienen potencial para ser reciclados. Alrededor de un tercio de todos los desechos generados por la energía nuclear se ha reciclado de nuevo en el sistema, la mayoría en forma de uranio gastado. De acuerdo con la Asociación Nuclear Mundial, el 97% de los desechos podría reciclarse y usarse en otros reactores.
Sin embargo, debido a factores como el costo y la percepción pública, la cantidad real de desechos que se recicla es mucho menor. En cambio, se está bombeando bajo tierra. Países como Finlandia lideran con depósitos geológicos profundos en zonas remotas, como Onkalo, que abrirá en 2025 y enterrará los desechos a 430 metros, 1.400 pies, de profundidad para reducir el riesgo. Francia y Suecia han buscado soluciones similares, destacando la participación pública. Suecia obtuvo un 80% de apoyo local para su depósito Forsmark. Averiguar cómo y dónde almacenar estos desechos radiactivos puede llevar tiempo. A finales de los años 70, Alemania creó el contenedor Caster, abreviatura de contenedor para almacenamiento y transporte de material radiactivo. Cuestan entre 1 y 2 millones de dólares y son grandes recipientes de acero y hierro fundido, hechos para proteger de la radiación y resistir eventos catastróficos. Un solo contenedor, de más de 6 metros o 20 pies de largo y que pesa más de 100 toneladas métricas cuando está cargado, puede almacenar hasta 28 conjuntos de combustible nuclear gastado, que en conjunto pesarían aproximadamente lo mismo que un tráiler completamente cargado. Los contenedores Castor fueron el centro de una fuerte resistencia. En 1996, bloquearon el segundo envío de contenedores a Garlieben, un pueblo en Baja Sajonia, elegido como posible sitio de almacenamiento nuclear por estar sobre un domo de sal, formación geológica de sal de roca comprimida y elevada durante millones de años. La sal crea una barrera natural que evita que los desechos radiactivos se filtren y contaminen el área circundante. En teoría, al menos, el domo de sal de Gorleben aún no había sido aprobado y las pruebas seguían en curso, así que los desechos simplemente permanecían en una instalación de almacenamiento temporal en la superficie, cerca de ahí. Un año después, miles volvieron a reunirse para frenar el tercer envío, que finalmente llegó. Estas protestas solían acabar en tragedia. En 2004, un joven activista murió cuando un tren de Caster le cortó la pierna. En 2008, 15.000 manifestantes bloquearon el 11º envío de Caster. En la mayoría de estas protestas, el Partido Verde de Alemania ganaba impulso. Se formalizó en 1980, surgiendo de diversos movimientos de base como ambientalistas, pacifistas y antinucleares. La formación del partido transformó la política alemana y unificó la causa antinuclear impulsada por protestas en los años 70, como las de Wil y Gorleben. En 1983, los verdes entraron al Bundestag, llevando su agenda antinuclear al ámbito federal. Ellos veían la energía nuclear como un símbolo de un enfoque centralizado y tecnocrático del poder, en contraste directo con su visión de base y descentralizada. Los verdes lograron un hito político en 1998, formando una coalición con los socialdemócratas bajo Gerhard Schröder. Joschka Fischer, líder del Partido Verde, fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores y vicecanciller, consolidando a los verdes como uno de los partidos más influyentes de Alemania. Esta alianza entre los socialdemócratas y los verdes llevó al histórico consenso nuclear de 2000, que puso a Alemania en el camino para eliminar completamente la energía nuclear. El acuerdo limitó la vida útil de los reactores a 32 años y prohibió por completo la construcción de nuevas plantas nucleares. En 2003 Alemania cerró su planta de Stade y en 2005 la de Obregheim. Esta legislación fue la primera gran victoria de los verdes en su campaña de décadas contra la energía nuclear. Sin embargo, el acuerdo no estuvo exento de resistencia. La Unión Demócrata Cristiana de Angela Merkel, entonces en la oposición, calificó la eliminación gradual de imprudente económicamente y prometió revertirla si llegaba al poder. Cuando Merkel asumió el cargo, en 2005 cumplió esa promesa. En 2010, su gobierno amplió 14 años la vida útil de los reactores y pausó su eliminación gradual. La decisión causó una reacción inmediata, con protestas de miles de personas. En 2011, el debate global sobre la energía nuclear cambió tras el desastre de Fukushima en Japón. La crisis reavivó el temor a accidentes nucleares, sobre todo en un país tan poblado como Alemania. Merkel, quien antes fue física y defensora de la energía nuclear, volvió a cambiar de opinión. Su gobierno decretó una moratoria para los reactores más antiguos y legisló un nuevo plan de eliminación gradual. En junio de 2011, el Bundestag votó mayoritariamente cerrar todas las plantas nucleares para 2022. Esta decisión fue un triunfo político para los verdes y reflejó el amplio apoyo público, ya que más del 80% de los alemanes apoyaban abandonar la energía nuclear. Hoy en día, la postura antinuclear de Alemania es total. El 15 de abril de 2023, los últimos 3 reactores, ISAR-2 Emsland y Neckar-Westheim, 2 fueron desmantelados. Pero el sentimiento antinuclear va más allá de preocupaciones de seguridad.
En la Alemania de la posguerra, que se reconstruía tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial y el nazismo, la gente no confiaba en la autoridad. Las cicatrices del fascismo seguían visibles, lo que provocó escepticismo hacia el poder centralizado y la ciencia sin control. Para la década de 1950, las ambiciones nucleares de Alemania no se veían como un avance tecnológico, sino como un posible regreso a jerarquías peligrosas. Este sentimiento no mejoró con el escándalo de escuchas de Traub. En los años 60 y 70, Klaus Traub fue uno de los principales directivos de la energía nuclear en el país, siendo director de energía nuclear en la empresa alemana Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft, una de las mayores compañías eléctricas del mundo. A mediados de los 70, Traub cambió de opinión. Se preocupó por la seguridad y la relación entre energía nuclear y ejército, y empezó a oponerse abiertamente. El cambio de perspectiva hizo que Traub fuera un objetivo. En 1975, la Oficina Federal para la Protección de la Constitución de Alemania, sospechando sus vínculos con el Ejército Rojo, inició una vigilancia ilegal en su contra. Sin pruebas, intervinieron su departamento y espiaron sus conversaciones. Las consecuencias fueron rápidas y severas. Traub fue removido de Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft por presión del gobierno. Las acusaciones eran infundadas, y Berke Spiegel expuso la operación en 1977 causando indignación pública. El escándalo llevó a la renuncia del ministro del Interior, Werner Mayhofer, y convirtió a Traub en símbolo del abuso estatal y del poder gubernamental sin control. Para el movimiento antinuclear alemán, el caso Traub confirmó los temores de colusión entre gobierno, corporaciones e industria nuclear. No se trataba solo de la vigilancia en sí, sino de la narrativa subyacente de que la energía nuclear no era solo ciencia o progreso, sino control, secretismo y elitismo tecnocrático. El caso galvanizó la oposición y alimentó una desconfianza mayor hacia la autoridad, fortaleciendo aún más los movimientos de base. Traub se volvió un crítico destacado de la energía nuclear, dando credibilidad a la causa. 10 años después, se reveló cómo el gobierno británico encubrió el incendio de Windscale de 1957 que mencioné. El primer ministro, Harold Macmillan, ordenó que el informe sobre el desastre, escrito por Sir William Penny, fuera fuertemente censurado. Las copias del informe original fueron trituradas y se les ordenó a los impresores destruir sus tipos de imprenta. El gobierno publicó un libro blanco vago, citando seguridad nacional como justificación. Macmillan temía que revelar todo pusiera en riesgo la cooperación nuclear con Estados Unidos, especialmente en la Guerra Fría, cuando el Reino Unido dependía de tecnología estadounidense para su arsenal nuclear. Cuando décadas después, en 1988 se reveló toda la magnitud del encubrimiento, esto añadió aún más combustible al sentimiento antinuclear en Alemania, donde el escepticismo hacia la autoridad centralizada ya era alto. Activistas y políticos establecieron paralelismos entre el secretismo que rodeó a Windscale y la promoción de la energía nuclear por parte de su propio gobierno. La prioridad de Gran Bretaña de mantener lazos con Estados Unidos sobre la seguridad pública aumentó el temor de que la energía nuclear estuviera ligada al control tecnocrático y la geopolítica. Para muchos alemanes, Windscale fue una clara advertencia. Si Gran Bretaña pudo ocultar la verdad sobre un evento tan crítico, ¿cómo confiar en que su gobierno y la industria nuclear serían transparentes? Sin embargo, todo este sentimiento antinuclear, un sentimiento que surgió del escepticismo hacia el poder tecnocrático después de la Segunda Guerra Mundial, en realidad ayudó a contribuir a una de las transiciones hacia la energía limpia más efectivas del mundo. Se llama Energiewende, o cambio energético, y es una de las transformaciones energéticas más radicales que se han intentado. Se lanzó en 2010 con el objetivo de que para el año 2050, Alemania reduzca sus emisiones de gases de efecto invernadero hasta en un 95%, en comparación con los niveles de 1990, y obtenga el 60% de su energía de fuentes renovables. En 2023, el país generaba el 50% de su electricidad de fuentes renovables como la eólica y solar, gracias a políticas que priorizaron a los ciudadanos sobre las corporaciones en la revolución energética. Todo inició con la Ley de Energías Renovables de 2000, que aseguraba pagos fijos por energía renovable en la red eléctrica. Esta política convirtió a los agricultores en operadores de turbinas eólicas, a los propietarios suburbanos en emprendedores solares y a los pequeños pueblos en exportadores de energía. En 2016, Alemania tenía más de 50 gigavatios eólicos y 41 gigavatios solares, siendo líder mundial en energías renovables. Casi la mitad de esta infraestructura pertenecía a individuos o cooperativas locales, lo que permitió a los alemanes participar directamente en la transición energética nacional. Pero el precio fue bastante elevado. Tan solo entre 2013 y 2019, Alemania gastó 160.000 millones de euros en la transición energética,
gran parte de ello financiado a través de facturas de electricidad más altas para los consumidores. Ahora, los hogares alemanes pagan algunas de las tarifas más altas de Europa, lo que ha generado críticas de que la carga financiera se distribuyó de manera injusta. El apoyo público a las energías renovables siguió alto, con 80-90% de los alemanes respaldando la expansión de energía eólica y solar. Ha habido fallas de planificación, como cuellos de botella en infraestructura y retrasos en construir líneas de transmisión para llevar energía eólica del norte al sur industrial. Y la energía eólica ha sido un tema polémico recientemente. La energía eólica en Alemania se ha estancado por la creciente resistencia de ciudadanos y gobiernos locales. Más de 660 iniciativas ciudadanas ahora se oponen a nuevos parques eólicos, citando preocupaciones por la estética, daño a la vida silvestre y disminución del valor de las propiedades. En Baviera, una estricta regla 10H exige que las turbinas estén ubicadas a una distancia de 10 veces su altura respecto a las zonas residenciales, lo que restringe efectivamente el desarrollo. En otros estados, disputas legales y retrasos regulatorios han reducido a la mitad la nueva capacidad eólica desde 2018. Luego está la energía solar. Alemania no es de los países más soleados, y sus paneles solares generan solo entre 20 y 30% de su capacidad al año, frente a más del 40% en zonas con alta radiación solar. A pesar de todos sus desafíos, la Energiewende redefinió el sistema energético de Alemania, creando un modelo descentralizado y dirigido por los ciudadanos que inspiró a países de todo el mundo. Pero paradójicamente, Alemania es uno de los principales consumidores de carbón y gas natural en el mundo. En los años 80, el carbón impulsó las fábricas que hicieron del país el motor económico de Europa. Grandes minas de lignito a cielo abierto se extendían por Renania del Norte-Westfalia y Sajonia, abasteciendo a la industria y electricidad. La reunificación de Alemania Oriental y Occidental en 1990 trajo una dependencia aún mayor del lignito, también conocido como carbón pardo, ya que las antiguas plantas de la ex-Alemania Oriental se integraron a la red nacional. A inicios de los 90, el carbón generaba casi la mitad de la electricidad en Alemania. Solo el lignito aportaba cerca de una cuarta parte. Con la presión global por bajar emisiones, Alemania inició un cambio lento. Se eliminaron gradualmente los subsidios al carbón y en 2018 la minería de hulla terminó, ya que su costo fue superado por importaciones de Rusia y Estados Unidos. Aún así, el carbón siguió dominando. La lignita local mantuvo a Alemania como uno de los mayores emisores de dióxido de carbono, 2 en Europa, pese al auge de energías renovables. Aunque había objetivos climáticos ambiciosos, el consumo de carbón bajó lentamente. En 2020 aún era más del 24% de la generación eléctrica. El gas natural tuvo una tendencia similar. En la década de 1970, los gasoductos provenientes de la Unión Soviética comenzaron a suministrar grandes cantidades de energía barata, creando una dependencia que aumentaría con el tiempo. En las décadas siguientes, el gas natural se volvió fundamental para el panorama energético industrial y doméstico de Alemania. Las fábricas tumbaban con gas soviético, los hogares se calentaban y las plantas de energía usaban más gas como alternativa limpia al carbón. En los años 90, la demanda de gas natural en Alemania creció con los esfuerzos de integración energética de la Unión Europea. La reunificación de Alemania fortaleció esta tendencia al integrar la infraestructura soviética del este con la red energética nacional. Las importaciones desde Rusia crecieron, haciendo de Moscú el principal proveedor de Alemania. En 2021, más de la mitad del gas natural en Alemania venía de gasoductos rusos, dejando a Berlín vulnerable a impactos geopolíticos. Y ese choque llegó un año después, cuando Rusia invadió Ucrania. A finales de 2022, el suministro de gas ruso a Alemania era mínimo, y el gasoducto Nord Stream, antes símbolo de la interdependencia eurorrusa, estaba saboteado bajo el mar Báltico. Por riesgo de apagones, Berlín diversificó sus importaciones y recurrió al gas natural licuado de Noruega, Estados Unidos y Países Bajos. El cambio no fue sencillo. Los costos aumentaron y las industrias que usaban energía barata sufrieron. Incluso cuando el suministro de gas disminuía, el consumo de carbón se disparó. En ese año, 1/3 de la electricidad en Alemania venía del carbón, un aumento respecto a 2021. Las antiguas plantas de lignito volvieron a la vida, emitiendo contaminantes a la atmósfera mientras las instalaciones nucleares eran cerradas. Los verdes de Alemania, tradicionalmente defensores de la descarbonización, se encontraron en una paradoja, apoyando el uso del carbón para evitar que millones de personas cayeran en una crisis energética. Es una crisis energética que ha reavivado el debate sobre la energía nuclear. Con el cierre de sus últimos reactores en 2023, los defensores buscan revertir la decisión para disminuir el uso de carbón y gas. Sin embargo, los críticos mencionan desafíos como los desechos radiactivos y la oposición pública. Reabrir las plantas nucleares ofrece beneficios inmediatos. 8 reactores podrían estar operativos potencialmente en un año, contribuyendo con más de 85 teravatios hora anualmente,
lo que equivale a abastecer gran parte de las industrias de alto consumo energético de Alemania o alrededor de 24 millones de hogares cada año. Esto reduciría las emisiones de carbono en 80 millones de toneladas por año, compensando el impacto ambiental del carbón. Los costos son competitivos. La energía nuclear se estima en 25 euros por megavatio hora, mucho menor que los altos precios del gas y carbón. La opinión pública cambió. 67% de los alemanes apoya la energía nuclear para lograr objetivos climáticos. Por eso, la energía nuclear es una opción atractiva frente a las caras y contaminantes importaciones energéticas de Alemania, sobre todo mientras las industrias pagan precios altos de electricidad. La energía nuclear no es una solución simple. Los críticos resaltan el dilema ético y logístico no resuelto de los desechos radiactivos. Eliminar desechos costaría más de 5.000 millones de euros para 2046, y probablemente no habrá soluciones de almacenamiento antes. Reiniciar los reactores exige voluntad política para cambiar la ley de energía atómica y garantizar personal y combustible especializado. El sentimiento antinuclear, profundamente arraigado en eventos históricos como Chernóbil y Fukushima, persiste entre un segmento vocal de la población. Las metas de energías renovables de Alemania influyen también. Como mencioné antes, la energía eólica y solar ahora suministran más de la mitad de la electricidad del país, y la inversión continua podría reducir la dependencia tanto de los combustibles fósiles como de la energía nuclear. Sin embargo, las energías renovables por sí solas podrían tener dificultades para satisfacer la demanda base sin un avance significativo en la tecnología de almacenamiento. El debate refleja la lucha de Alemania por equilibrar liderazgo climático y seguridad energética. ¿La energía nuclear puede ser un puente al futuro renovable? ¿O contradice la sostenibilidad en Alemania? La decisión influirá tanto en la energía de Alemania como en su papel en la política climática mundial. Gracias por vernos.